Muchos falsos maestros, específicamente los que predican la doctrina de la prosperidad, manipulan a la gente para que ellos egoístamente tengan dinero o tengan algún lujo que demande su corazón. Y estos falsos maestros, uno de los textos que más utilizan para engañar a la gente es Malaquías, capítulo 3, versículo 10 al 11, que dice: «Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos». La pregunta que tenemos que hacerle a este texto es: si yo diezmo a Dios, ¿Dios me bendecirá? Si yo le doy mi diezmo, si soy fiel a mi diezmo, ¿Dios me va a bendecir? Bueno, la respuesta de los falsos maestros sería, por supuesto que sí. Si tú das del diezmo, Dios te bendice. Pero, ¿qué dice la Biblia en su contexto? ¿Qué es lo que quiere decir este pasaje en su contexto? Primeramente, hermanos, tenemos que entender que el libro de Malaquías se escribió 400 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Para esta época los judíos estaban de regreso a su tierra, pero ellos seguían bajo el dominio de los persas. Los israelitas estaban cautivos, dado a que ellos vivían una vida de constante desobediencia y mediocridad delante de Dios. Y esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque para este tiempo el mensaje de Malaquías, en primer lugar, era para la nación de Israel, una nación teocrática. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que su gobierno se dirige en el nombre de Dios. Y Dios, en Deuteronomio 28, había establecido bendiciones si obedecías y maldiciones si lo desobedecías. Y una de las desobediencias de Israel fue el no dar el diezmo. Por eso Malaquías, en el capítulo 3, versículo 8 y 9, en el contexto de nuestro texto que estamos leyendo, escribe Malaquías: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestro diezmo y ofrendas. Versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, dice Dios, la nación toda me habéis robado. La nación de Israel estaba maldita, hermanos, estaba en maldición por haber desobedecido a Dios. Específicamente, ellos no daban su diezmo, por eso estaban cautivos por el imperio persa, porque Dios los había maldecido, porque toda la nación le había robado al Señor. Pero Dios, en su misericordia, en su gracia y en su amor hacia su pueblo escogido, les recuerda que si lo obedecen, Él los volverá a bendecir. Por eso escribe en Malaquías 3, versículo 10 y 11: «Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y dice el Señor, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos». O sea, los voy a bendecir por obedecerme. Pruébame, trae tu diezmo y yo te voy a bendecir. Y continúa diciendo: «Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde». Esta palabra de Él abrirá las ventanas de los cielos, hermanos, los podemos interpretar de manera literal o de manera figurada, ya que literal, ¿por qué? Porque a veces Dios enviaba sequías. Cuando el pueblo de Israel desobedecía, Dios enviaba sequías al pueblo de Israel por su desobediencia, pero después el pueblo se volteaba hacia Dios, el pueblo obedecía al Señor, y por supuesto que el Señor abría las ventanas de los cielos y, o sea, mandaba lluvia literal para que sus cosechas fueran bendecidas, y de esta manera Dios los bendecía de manera
sobreabundante. ¿Ok? Entonces, esa es la idea, hermanos. Y vean lo que dice Malaquías 3, versículo 11, ahí mismo, versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, hermanos, si la nación de Israel obedece a Dios, Dios los bendice. Esa es la idea, hermano. Si ellos desobedecían a Dios, Dios los maldecía, Dios los castigaba. Entonces, hermanos, este texto de Malaquías 3 es un recordatorio de las bendiciones que Dios da específicamente a su pueblo Israel. Estas bendiciones, hermanos, no las podemos aplicar a nosotros hoy en día, ya que nosotros no somos el pueblo Israel. Este es un pacto que Dios hizo con su pueblo en Deuteronomios 28. Dios no lo hizo con nosotros, hermanos. Dios lo hizo directamente con su pueblo. Recuerden, hermanos, el tiempo de la historia. Hay que interpretar los textos de acuerdo también a la historia, hermanos. Desgraciadamente, los falsos maestros engañan y utilizan la palabra de Dios para lograr sus fines pecaminosos. Nosotros en el Antiguo Testamento podemos ver que se daban los diezmos como un sistema tributario que Dios había establecido con el fin de suplir las necesidades de los levitas, y por supuesto que también estos recursos ayudaban para el templo, todas las necesidades del templo. Para eso eran los diezmos. Pero hoy en día, en el nuevo pacto, con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, la situación cambia. Por eso Pablo, en 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 al 7, escribe: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pero noten, hermanos, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, se debe ofrendar libremente, abundantemente y con un corazón alegre. Vemos, hermanos, que Pablo ya no está hablando de un 10% obligatorio. Este sistema, hermanos, en el nuevo pacto nos ayuda a desprendernos del dinero, hermanos, por supuesto de todo corazón. Y también nos recuerda que no necesitamos acumular tesoros aquí en la tierra, sino que necesitamos acumular tesoros allá en el cielo, hermanos. Por eso dice que debemos de ofrendar como propone tu corazón. Ofrenda libremente, hermano. Nuestro Dios, por supuesto, que nos manda a ofrendar, pero no esperemos nada a cambio, hermanos. No esperemos nada a cambio. No ofrendemos para que Dios así nos bendiga, no, hermano. Hay que hacerlo por amor a su palabra y por obediencia al Señor. Puede ser el 10, el 15, el 20, o si tú quieres el 1% de tus ingresos, pero siempre con un corazón alegre en el Señor. Dios te bendiga, hermano.